Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de cómo Ecuador se convirtió en un país de tontos y cómo Ecuador se convirtió en un país de pobres, narcos y ahora de sicarios. Para entender esto tenemos que remontarnos a la época de la colonia cuando llegaron los conquistadores españoles que, como todos sabemos, eran analfabetos, pero que vieron la oportunidad de hacerse ricos con el oro de Atahualpa y con terratenientes. Esto significó que los indígenas fueran reclutados o sometidos a un cautiverio llamado servilismo en las haciendas, de donde no podían salir mediante un sistema llamado concertaje, que les impedía a los indígenas salir de las haciendas y los obligaba a permanecer en ellas mediante deudas perpetuas que pasaban de padres a hijos. Desde ese tiempo entonces el dicho de el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo se convirtió en algo fundamental en la vida de los ecuatorianos. Algo muy diferente a lo que pasaba o que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos logró ayudar a países como Japón, Europa del Este, Europa del Oeste Occidental, a dejar la pobreza, la miseria, la catástrofe que significó la guerra y los convirtió en países generadores y productores de gente rica, de gente educada, de gente inteligente y de gente honesta. En cambio, en Ecuador nos hemos convertido en una fábrica de pobres, de deshonestos, ahora de narcotraficantes, de violadores, de políticos corruptos. Y en estas elecciones tenemos que decidir entre cuál de los candidatos es el menos corrupto, no entre cuál es el mejor, sino tratar de adivinar, porque no se puede saber, en este país no se puede saber quién es honesto y quién no lo es, quién es el corrupto y quién no lo es. Entonces nos enfrentamos a unas elecciones que serán este próximo domingo y que tenemos que definir por quién vamos a dar el voto. Como somos un país donde los tontos somos mayoría y los vivos la minoría, y los vivos son los que viven de los tontos y los tontos son los que viven de su trabajo. ¿Y cómo sabemos que, por ejemplo, Quito es una ciudad donde los tontos son los más importantes, son los dueños de la ciudad? Porque los tontos hacen chistes tontos y se ríen, y hacen cosas tontas y se ríen de los chistes tontos y de las cosas tontas que hacen. Y en la costa, en Guayaquil, ¿cómo sabemos que es un lugar de pobres, pero más que nada de gente violenta, que no tiene escrúpulos, que ha perdido toda la sensibilidad, que pueden robar, que pueden matar, que pueden violar? Porque sencillamente cuando cometen un acto de brutalidad, de maldad, se ríen de eso y se vanaglorian de eso. Así podemos reconocer que las dos ciudades que ponen y quitan presidentes tienen una mayoría, en el caso de Quito, de gente tonta, y en el caso de Guayaquil, de gente mala. Esto es lo que determina quién será el próximo gobernante. De seguro, por ejemplo, la gente de Quito posiblemente vote por Yunda, a pesar de que ya él fue castigado por actos de corrupción y que nadie puede imaginar o puede entender cómo llegó a ser propietario de 50 estaciones de radio y televisión. De todas maneras, la gente va a votar. Simplemente porque como fue tumbado por los pelucones de Quito, ahora los que no son pelucones de Quito, que ahora son una gran cantidad, venezolanos, colombianos, gente pobre del país que ha migrado a la capital y que ya ahora son la mayor parte de la población de la capital, van a votar contra aquellos que los pelucones de Quito rechazaron. Entonces van a ayudarle y va a ganar Yunda posiblemente. En el caso de Guayaquil, donde la gente mala, la gente
que se ha apropiado de los barrios, de los puertos, que mata y que ha llegado al punto de que le han cambiado hasta el nombre de Guayaquil. Ahora ya se llama Guayaquil Killer City. Guayaquil Killer City. Guayaquil, la ciudad de los asesinos. Entonces, en esa ciudad, pues indudablemente el tipo que ofrezca que va a terminar, que va a introducir a Bukele, que va a crear una cárcel para 40.000 presos como Bukele, el que le va a meter plomo, ese es el que va a ganar. Porque allá la ley de plomo o plata es la ley que rige en Guayaquil. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo nos convertimos en un país productor de pobres que ahora migran a los Estados Unidos? Mientras Australia, Nueva Zelanda, Canadá se convirtieron en países productores de gente rica, de gente educada, de gente respetuosa. ¿Cómo nosotros nos convertimos en un país productor de emigrantes, de sicarios, de ladrones, de corruptos políticos? ¿Cómo nos convertimos en eso? En la época de la República, el vivo era el comerciante, el vivo era el terrateniente, el vivo era el blanco, el tonto era el negro y el indio, que no tenían educación. El tonto era el campesino, el vivo era el de la ciudad, porque en la ciudad había educación, en el campo no. Y eso hacía que el vivo de la ciudad se aproveche del tonto del campo. Eso lo vivimos durante 100 años, hasta que llegó la Revolución Liberal y trató de dar educación a todos los ecuatorianos mediante la educación estatal, porque antes la educación era solo católica. Cuando se llegó a la educación estatal, tardamos prácticamente 70 años hasta que los tontos pobres pudieran votar. En 1979, con las elecciones, la nueva constitución en que ganó Jaime Roldós, por primera vez los tontos pudieron votar y los tontos comenzaron a convertirse en poder político. Desde entonces, los tontos, que ya dejaron de ser analfabetos, pero no dejaban de ser tontos, pasaron a ser burócratas. El Estado les dio la posibilidad de ser profesores, de ser médicos, de trabajar en la obra pública, en los ministerios, etcétera, etcétera. Y esta burocracia se convirtió en sindicalismo burocrático, y este sindicalismo burocrático se convirtió en un partido de tontos manipulados por las doctrinas marxistas generalmente, o manipulados por las doctrinas no marxistas capitalistas. Es decir, los partidos políticos se convirtieron en el centro de captación de los tontos para utilizarlos en campañas electorales y en victorias electorales, y luego en el gobierno. Los tontos se convirtieron en gobierno. Y estos tontos que se convirtieron en gobierno fueron los que crearon el país corrupto que ahora tenemos. Este país corrupto que ahora tenemos tuvo también un fuerte impacto de la religión católica, que creaba seres obedientes y no deliberantes, seres fanáticos y no razonantes. Esta educación que tenemos en los colegios, escuelas y universidades, que es la educación enciclopédica de la cultura inútil, donde el profesor es un torturador y no un cazador de talentos. En esta educación que nosotros tenemos se fundamenta la decisión que el día de mañana vamos a tomar, y ese día seguramente volveremos a tomar la misma equivocada decisión
que desde hace 500 años nos ha convertido en un país productor y ahora exportador de pobres, llamados migrantes. Un país productor y exportador de bananas, de camarón, de petróleo, de productos que no requieren talento humano. Y nos convertiremos también en exportadores de narcoexportadores de cocaína, que es ahora el oro blanco de esos países. Así estamos nosotros destinados, desgraciadamente, por el modelo de educación, por el modelo de gobierno, por el modelo de cultura que tenemos, a seguir siendo en los próximos años productores de pobres, de narcos, de sicarios, de migrantes y malos productores de bananas, de cacao, de camarón, de petróleo. Muchas gracias.